Saludamos, buenas noches, Dios les bendiga. Muy bien. Lección 32, lo que contamina al hombre, Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. En la última clase que hemos estado estudiando, vimos cómo Jesucristo estaba en Genezaret y había recorrido las tierras de alrededor. Hizo tremendas señales milagrosas, tanto así que solamente con el manto lo sanaba. Solamente tenían que topar el manto. Tremendo lo que hizo Jesucristo. Esas noticias llegaron hasta el Sanedrín en Jerusalén. El Sanedrín era un grupo de religiosos que representaban a todo Israel. Tenía 71 miembros. Obviamente el sumo sacerdote, ancianos que eran representantes de cada tribu, representantes de las casas de Israel. Estaba también compuesto de escribas y fariseos y también sacerdotes, donde incluían los saduceos. Era un grupo político, pero también de mucho poder que tenía Israel. Ahora en el capítulo 7, que vamos a empezar, capítulo 7, vamos a ver cómo una comisión de estos líderes religiosos van a enfrentarse a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, empecemos de una vez, Marcos 7:1. Por favor, Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Cuando el texto dice fariseos y escribas de Jerusalén, significa que esto es una comisión oficial. Una comisión oficial que ellos escogieron para evaluar, para inspeccionar, para confrontar a Jesús. Recuerde que hasta ahí la fama de Jesús se había extendido grandemente. Recuerde capítulo 6, versículo 14, oyó el rey Herodes que la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Jesucristo está muy famoso para ese momento y eso no les está gustando al Sanedrín. Cuando alguien ganaba influencia entre la gente, las autoridades religiosas, es decir, el Sanedrín, enviaban gente para examinarlo, para ver cuál es la causa, por qué es tan famoso, si representaba un peligro para el Sanedrín, para la parte religiosa. Entonces, aquí vamos a aprender algo muy interesante, un enfrentamiento, y vamos a conocer situaciones de los judíos que creo que pueden repetirse en el día de hoy. Estamos en el siglo I y todo está bajo el dominio de los romanos, ¿sí? Pero los judíos tienen autonomía religiosa, interna. Los fariseos y todos estos religiosos no tenían poder militar, pero controlaban la moral y la interpretación de la ley a nivel nacional. Se les llamaba los guardianes de la pureza nacional, a los fariseos. Y ellos estaban siempre pendientes que el pueblo cumpla la ley de Dios, supuestamente. Para esto, ellos fueron demasiado estrictos. Empezaron a elaborar un reglamento, algo que se llamaba el Torah Shebeat Peh, que significa la tradición oral. Ellos decían, nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros antepasados, ellos elaboraron esta tradición oral y nosotros debemos cumplirla. Eso pensaban ellos. Y esto era lo que hoy se conoce como el legalismo. Es decir, son personas que empezaron a establecer leyes por encima de la ley misma. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado cuando dice el texto bíblico camino de un día de reposo? Eso era una distancia, eran 1 kilómetro. Los israelitas solamente eran autorizados en dar 3,000 pasos. Pasaban los 3,000 pasos y ya incumplían el guardar el sábado. Entonces, leyes como estas
no toques, no manejes. Imagínense cómo sería el punto de esto, que, por ejemplo, ellos no podían comer una sandía en el patio o comer en el patio. ¿Por qué? Porque la semilla podía caer en el patio y si la semilla germinaba era considerado como sembrar. O sea, eran demasiado estrictos con la ley. Entonces ellos elaboraron ese código moral, ese reglamento. Versículo 2, vamos, Marcos 7:2. Dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, o sea, ya llegaron los inspectores, ya llegaron la comisión, y mirando a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces estos inspectores miraron esto y lo primero que miran es lavándose las manos. Y usted dirá, pero esto, ¿qué problema hay? Bueno, para ellos esto era el Netilat Yadahim, que era el acto ceremonial de purificación de manos. ¿Sí? ¿Cómo se realizaba? Les voy a explicar. Ya les dije que no es un acto de sanitario para lavarse las manos, o sea, para que dejen de estar sucias. No, sino que es una ceremonia. Por si acaso alguno diga, entonces no hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos, especialmente los niños, ¿no? Porque pueden comerse gusanos y entran al estómago y pueden tener problemas. Entonces, ¿cómo se realizaba este lavamiento? Estaba escrito en el Mishnah, en el tratado de Yadahim, o sea, manos, y se describe de la siguiente manera. Se utilizaba siempre un utensilio que era una jarra especial llamada la natla. Es una jarra, la natla, en hebreo. No se debía sumergir las manos, sino que se debía utilizar esa jarra, ¿sí? esta jarra especial, y verter agua sobre las manos. O sea, ellos colocaban sus manos y alguien purificado de antemano les echaba agua en las manos. ¿Y cómo era el procedimiento? Era de la siguiente manera: se vertía agua 1 o 2 veces sobre cada mano, pero se empezaba por la derecha. Primero la mano derecha, luego la mano izquierda. Las manos debían elevarse después de que el agua estuviera en la muñeca, ¿sí? Asegurándose que no cayera el agua impura nuevamente sobre los dedos. O sea, era un ritual. Y ustedes dicen, ¿qué? ¿Para que quede limpia la mano? No, era un acto de purificación ceremonial. Si estaba con las manos sucias, tenía que lavarse primero. Y después de lavarse primero, ahí tenía que purificarse con esta ceremonia. Sí. Tenía que ver con una bendición. Durante el lavamiento de las manos se debía hablar con sus palabras una bendición y decían lo siguiente. Ellos decían lo siguiente: bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el lavamiento de las manos. Esto era considerado como el Netilat Yadahim. Esta bendición, la que les dije ahorita: bendito tú, Señor, Dios del universo, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado el lavamiento de las manos. O sea, eso decían. Era un rito. Esto era muy obligatorio. En dos formas: cuando se iban al mercado y volvían, y cuando comían pan. ¿Por qué cuando iban al mercado? Porque el mercado estaba lleno de gentiles. Entonces ellos decían, hoy me contaminé con estos gentiles, entonces toca hacer la purificación. O cuando comían el pan, porque para ellos el pan era lo más sagrado. ¿Sí? Entonces eso sucedía en la historia judía, eso era sus tradiciones, su religiosidad. Marcos 7:3. Marcos explica un poquito de esta tradición. Mire lo que dice: porque los fariseos y todos los judíos
aferrándose a la tradición de los ancianos. Esta es la ley oral, la que les decía. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea, imagínense hasta dónde llegaba esto. Si usted decía, no me importa esa tradición, no, entonces no comes. O sea, todo judío se había acostumbrado a hacer esa tradición con la jarra, las palabras y todo para purificarse. O sea, prácticamente ellos se habían inventado una ley por encima de la palabra de Dios. Versículo 4, y volviendo de la plaza, del mercado, si no se lavan, no comen también. ¿Se dio cuenta? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Y aquí Marcos explica otras tradiciones. ¿Cuáles son? Como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Voy a explicar solamente la situación de los jarros y de los vasos de beber. Y yo le decía algo, no sé si se fijó, esto no era opcional, esto era obligatorio, ¿sí? Y el que no hacía esto, hermanos queridos, era considerado como inmundo o impuro, ¿sí? Es decir, este rabinismo, estas leyes que venían de los rabinos, creían ellos que una persona que no se hacía la purificación de manos, así como les dije, con la jarra y todo eso, y con las palabras, esa persona tenía demonios en las manos, imagínense. ¿Sí? Entonces, no lavarse las manos era una ofensa espiritual. Mire el versículo 4, subraye como los lavamientos. ¿Por qué le hago subrayar eso? Porque esta palabra viene de la palabra que usted conoce, baptizo, la palabra baptismos. Es decir, que ellos utilizaban los utensilios, los vasos, los jarros, los utensilios de metal, y los sumergían en el agua como un bautismo. Luego los sacaban. Esto era un poco tedioso porque luego de hacer eso, los hacían secar al sol. Incluso ellos no utilizaban cualquier agua, tenía que ser agua viva, de la lluvia, de un río, pero no debía ser cualquier agua, ¿sí? Bueno, así lo hacían. Entonces no es una limpieza superficial, sino era un rito que ellos hacían como judíos. ¿Hasta aquí estamos todo bien? Ok. Amén. Eso hacían ellos. Ellos eran legalistas, hermanos. Ser legalista significa creer que para agradar a Dios hay que cumplir obras o reglas que ellos mismos establecen. O sea, no sé si ha escuchado a gente que dice, es que yo estoy bien con Dios porque hago esto y aquello. O sea, ellos se ponen un plan religioso y cuando hacen ese plan religioso creen que ellos pues están bien con Dios. ¿Sí? Y dicen, yo no necesito hacer lo que usted me dice, yo tengo mi propia religión y yo sé cómo hago para yo alcanzar a Dios. Eso se llama legalismo. Creer que hacer ciertas cosas a la persona le hace apto delante de Dios. Ahora, en la ley antigua había mandamientos de purificación. Por ejemplo, vaya rapidito a Levíticos, solamente hojeando nomás. Mire, por ejemplo, el capítulo 11, mire los títulos para que usted mismo se dé cuenta, no leer el texto, sino los títulos. Y va a encontrar capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 19, cómo había mandamientos de Dios para los levitas, actos de purificación para los levitas, pero ellos lo habían amplificado. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Entonces, se nota que a ellos más les interesaba obedecer sus propios mandamientos, sus propias reglas, sus propias tradiciones, más que el mandamiento de Dios. ¿Sí? Entonces se enfocaban más en cumplir las normas externas que obedecer
a Dios en el corazón. ¿Sí? Por eso usted se da cuenta que, por ejemplo, cuando Jesucristo sanaba en día sábado, ¿de qué estaban preocupados ellos? Del pobre enfermo, del que estaba yéndose a morir. No, ellos estaban preocupados más en el cumplimiento del sábado. Entonces ellos tenían reglas para el sábado. De la misma manera con la purificación de las manos y la purificación de los utensilios. Ok, vamos entonces al capítulo 7, versículo 5 de Marcos, hermanitos. Los discípulos comían así, sin lavarse las manos, sin ese ritual. No crea que los discípulos eran unos cochinos. Vinieron y no crea que Dios aprueba el desaseo. O sea, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Pero antes de comer lavarse en las manos. Entonces, lo que vemos es que esto les afectó bastante a estos inspectores que venían comisionados desde el Sanedrín. Por eso en el versículo 5, mire lo que dice. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Esto fue la pregunta de confrontación. Tú como maestro, tú como rabino, ¿por qué no les enseñas? Mire, le dicen así. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Los comisionados están impresionados que este rabino no hace lo que los otros rabinos hacían, enseñar la tradición. ¿Sí? Entonces ellos enfrentan a este rabino y ellos pues están convencidos que ese ritual es obligatorio y que ese ritual debe ser enseñado mediante los rabinos a los discípulos. Generalmente el legalista busca los errores. Un legalista, por ejemplo, en una iglesia de Cristo, está muy enfocado en cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, aquí en la congregación nosotros tenemos un estudio, tenemos cantos, tenemos la cena del Señor y luego tenemos el sermón. Si se cambiara de posición y se hiciera la cena del Señor al último, un legalista estuviera indignado. ¿Cómo puede ser? Está indignado. ¿Por qué? Porque se acostumbra a las reglas y cree que esas reglas hay que obedecerlas y si no las obedece, está en pecado la gente. Los legalistas, hermanos queridos, siempre estaban preocupados en qué estará haciendo el otro hermano. Una vez unos hermanos estaban indignados porque llegaron unos visitantes y dijeron, ¿qué problema tenemos? Tenemos unos problemas. ¿Por qué? Porque llegaron esos visitantes y tomaron la cena del Señor. ¿Qué problema? Y fueron y al último se reunieron con los predicadores y dijeron, mire, tenemos un problema. Vinieron unos visitantes y tomaron la cena del Señor, preocupados en lo que hacen los demás. Entonces uno de los predicadores dijo, y hablé con ellos vienen de otra congregación y se están reuniendo aquí. El legalista está viendo el problema todo el tiempo. Está preocupado en los demás, si hacen o no hacen. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, hoy en día con el legalismo, porque puede darnos muchos problemas. Ok. Versículo 7. Jesús les responde a estos comisionados. Recuerden que son gente preparada, son doctores en la ley, son eruditos en las escrituras. Muchos de ellos hicieron muchas copias de la Biblia a mano, de la Torá del Antiguo Testamento. Pasaron a mano, imagínense. Son expertos. Pero a pesar de eso, están pensando en la tradición. Versículo 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas. O sea, la palabra hipócrita significa tener doble cara. ¿Y por qué son hipócritas? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Y Jesús utiliza
un libro del Antiguo Testamento llamado Isaías, que dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que produce el legalismo, hermanos queridos, es alejarse de la palabra de Dios. ¿Sí? Mucha gente empieza a poner reglas, ¿sí? Reglas que causan daño a la misma congregación, y eso tenemos que tener mucho cuidado. En una ocasión, una iglesia decidió pasar adelante a todos los pecadores. Entonces, había un pecado público, una muchachita se había embarazado y la pasaban adelante a pedir disculpas públicas, algo que no está en la palabra de Dios, por si acaso. Y empezaron a hacerlo con toda la congregación hasta que las hijas fueron de los mismos pastores. A ella no les gustó la idea y eliminaron esa regla. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No se puede establecer reglas que no sean propias de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da a nosotros la guía y la responsabilidad. Y siempre el legalismo olvida el corazón, olvida la misericordia, olvida la fe para cumplir sus propias reglas. De eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o más o menos? Más o menos. ¿O sí? Amén. Muy bien. Versículo 7. Mire lo que les dijo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí está diciendo el Señor clarísimo a estos escribas y fariseos. Y les está diciendo, Dios no puede ser honrado, Dios no puede ser alabado, Dios no puede ser adorado si se lo adora con mandamientos humanos. Y hay mucha gente, hermanos queridos, que está feliz con su religión, adorando a su forma y están contentos con lo que ellos piensan que es la religión correcta, y pues puede ser en vano. Pues puede ser en vano. De hecho, Jesús lo dijo, que en el día final, en el día del juicio, algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús va a decir a la final, nunca os conocí, hacedores de maldad. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A los hombres. Ellos preferían guardar la tradición que el mandamiento de Dios. Y lamentablemente hay gente que prefiere el credo, que prefiere el reglamento, que prefiere la tradición antes que la palabra de Dios. Y aquí dice, ¿cuáles son las tradiciones? Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es decir, mandamientos de hombres versus mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, cuando se los cumple, se honra, se adora a Dios. Los mandamientos de los hombres es en vano. ¿Se imagina vivir obedeciendo los mandamientos de los hombres toda la vida? Y al final de cuentas el Señor dijo, todo fue en vano. Tremendo, ¿no? Muy bien. Marcos 7:9. Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y Jesucristo les va a poner un ejemplo, versículo 10. ¿Cuál era el ejemplo? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Este es uno de los mandamientos, ¿verdad? Este es uno de los 10 mandamientos. Honrar a papá y a mamá. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Los israelitas tenían este mandamiento. Hay que honrar a papá y mamá. Si el papá está necesitado, si la mamá está necesitada, ¿qué tiene que hacer el hijo? Honrarlo, ayudarlo. De hecho, hay un mandamiento muy parecido en el libro de Timoteo para la iglesia. ¿Sí?
que uno tiene que cuidar a su propia familia. Y si no, ha negado la fe. Pero en la ley antigua decía hay que honrar a papá y a mamá. Pero también decía el que maldiga al papá y la mamá debía morir de forma definitiva. O sea, moría porque moría, irremisiblemente. ¿Qué significaba? Si el hijo olvidaba a sus papás, ¿qué pasaba? Merecía la muerte. Ahora, aquí viene el ejemplo. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Estos religiosos, para tener más dinero, ellos hacían entender a la gente que si ellos utilizaban el dinero que iba a ser destinado para papá y mamá y lo ofrendaban, eso era corbán, mi ofrenda a Dios. Eso decía la tradición. Tú eres más piadoso si utilizas el dinero que ibas a dar a tu papá y a tu mamá, si lo das al templo, a los levitas. Es más piadoso. Pero mi papá y mi mamá se van a quedar sin nada. Por eso, si tú sacrificas el amor por tu papá y tu mamá, ese dinero es corbán y ese dinero va para los levitas. Es una ofrenda a Dios. Y a Jesús le molestaba eso. Le molestaba. Dice, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y les enfrentó y les dijo, ustedes son hipócritas, son tan malos, que esa ofrenda que iba a ser para el papá y la mamá, para ayudarlos, para la medicina, para la manutención, para la comidita, para el arriendo, no sé, les quitan esa bendición a los padres, esa honra a los padres, y se los llevan ustedes. Hipócritas, sinvergüenzas, Jesús les estaba diciendo a ellos. Versículo 13, al hacer eso, ¿qué estaban haciendo? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes, y muchas cosas semejantes. Esto decía Jesús. ¿Qué le parece? ¿Cómo les enfrentó a estos eruditos, a estos doctores de la ley que vinieron comisionados para enfrentarse a Jesús? Y Jesús hizo llamar a la multitud. Vengan, les dijo, vengan todos, quiero enseñarles algo. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Jesús está enojado, hermanos. Jesús está molesto con la tradición de la gente, de estos fariseos y saduceos y todo ese Sanedrín. Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo? Que lo que realmente contamina es lo que sale de la boca del hombre. Esto dejó una duda. Tal vez en la gente, no entendió la gente. Pero lo más interesante es que sus discípulos también no entendieron. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual es difícil de entender. Verso 17, cuando se alejó la multitud y entró en casa, probablemente, no sé en qué casa, hermanos queridos, pero dice ahí que le preguntaron los discípulos sobre la parábola que había dicho. ¿Qué significa eso? Que no lo que entra contamina, sino lo que sale. O sea, ¿a qué se refería Jesús? Bueno, en el versículo 18, perdón, les da la explicación. Verso 18. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento.
¿En serio ustedes también no entienden? Yo creo que Jesucristo le daba ganas de darles un correazo, jalarles de la oreja también a todos sus discípulos. ¿En serio ustedes no entienden? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. ¿Y dónde termina? Y sale a la letrina. Lo que entra no contamina, se está diciendo. ¿Qué entonces contamina el corazón? Esa es la pregunta para ustedes. No estoy hablando de los alimentos. De hecho, dice, esto decía siendo limpios todos los alimentos. Los alimentos están limpios, se cocinaron, se hicieron bien. El problema no es si está contaminado o no ritualmente, eso no es el problema. El problema tiene que ver con el corazón, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. ¿Y qué sale del hombre? Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, es decir, del corazón, hermanitos queridos, de ahí es donde sale lo que sí puede contaminar al hombre, lo que sí puede contaminar los corazones, los espíritus de las personas. ¿Y qué sale del corazón del hombre, hermanitos? Ayúdeme ahí. Los malos pensamientos. ¿Sabe por qué usted tiene malos pensamientos a veces? Espero que no. Pero si usted tiene malos pensamientos, eso sale del corazón. Por eso tengo que cuidar mi corazón. Por eso que tengo que tener un corazón bueno. Pero también del corazón salen los adulterios. El romper el pacto matrimonial, las malas intenciones de adulterio, ¿sale de dónde? Del corazón. Tenga cuidado. Las fornicaciones, relaciones sexuales ilícitas, ¿de dónde sale eso? Del corazón. Hay que tener cuidado, hermanos queridos. ¿De dónde más? ¿Qué más sale del corazón? Los homicidios, que quiero matarle a esta quiero matarle. ¿De dónde sale? Del corazón. Los hurtos, robarse, y tiene que ver con todo, el $1.000.000 o el esfero. ¿De dónde sale eso? O los marcadores. ¿De dónde sale eso? Porque se me desaparecieron 2 marcadores, yo no sé de dónde. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón, del corazón. ¿Qué más? Dice ahí las avaricias, las ganas de tener más y más y más, las maldades, todas las maldades que usted lee ahí en las redes sociales, esas maldades, ¿de dónde salen? Del corazón. El engaño, la lascivia que tiene que ver pensamientos sexuales en la mente, malos pensamientos, la envidia, quiero lo que el otro tiene, la maledicencia que tiene que ver con las malas palabras, la soberbia. La soberbia es lo contrario a humildad. Cuando una persona es altiva, cuando una persona mira a los demás por abajo, ¿de dónde sale? Del corazón. La insensatez del ser tonto sale del corazón. La insensatez significa que sabiendo hacer algo bueno, no lo hace. Sabe que está mal, pero de todas formas lo hace. Insensato. Sale del corazón. Todas estas maldades, enseña el Señor, salen de adentro. ¿Y sabe qué? Eso sí contamina al hombre. Eso sí contamina realmente al hombre. Esta es la enseñanza que está dando el Señor a toda la gente. Bueno, no a todos, a sus discípulos. La religión sin obediencia de corazón no va a tener valor delante de Dios. Es en vano.
Las tradiciones nunca deben reemplazar, hermanos queridos, a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué haces eso? Es que lo hicieron mis papás y mi tatarabuelo y mi bisabuelo y no sé quién. No hay que hacerlo por tradición. El legalismo va a enfocarse en lo externo, pero la palabra de Dios nos cambia desde adentro, hermanos. Nos transforma el alma, entra hasta el corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra el alma y las coyunturas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la que usted tiene que utilizar, la palabra de Dios. Y va a ser muy difícil comprender lo espiritual cuando la mente está acostumbrada a la costumbre. ¿Por qué se reúne los domingos usted? ¿Por qué se reúne los jueves? Por tradición muchas veces. Porque toca. Porque hay que tomar la cena del Señor. Yo he visto, hermanos, que están pensando que cenar es un requisito y entonces vienen, llega la cena, toman la cena y se fueron al compromiso. ¿Por qué hacen eso? Porque piensan en un compromiso. No piensan en una religión, no piensan en una relación con Dios. Y mucha gente, por estar así de apurados, ni siquiera hizo memoria de Jesucristo, ni siquiera hizo memoria de estar en comunión con Jesucristo y con su sangre. La verdadera impureza proviene del corazón del hombre, hermanos queridos, y no lo que estamos comiendo, ¿sí? Y no lo que estamos comiendo. Ellos se enfocaron en el lavamiento ritual. ¿Sí? Y probablemente usted sí tenga situaciones de ritual, ¿no? Y diga, serio, tenía que orar, Padre, y se durmió. O sea, como si fuera una tradición. Padre, gracias por los alimentos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Está rapidísimo. Y la misma oración todos los días, como una tradición. No, Dios está vivo, Dios está escuchando sus oraciones. Él está presente todo tiempo. Y obedezco a Dios, sus mandamientos, porque sé que Él existe. Yo no hago las cosas por tradición. Yo por eso siempre les digo a los que vienen a los estudios bíblicos, aproveche el tiempo, aproveche el tiempo. No sea que usted venga y diga, ojalá ya se acabe breve, ¿no? Se acabe breve el estudio. Ojalá se acabe breve esto. Y ya, se va a la casa. ¿Qué aprendiste? No sé, como la multitud. Más bien, cada estudio bíblico, analícelo, obedézcalo, póngalo en práctica. De eso se trata, hermanos queridos. Solamente Cristo puede limpiar el corazón. Solamente Él nos puede dar una relación con Dios. Si hay alguien que quiera acercarse a Dios esta noche, pues Jesucristo no vino a darnos reglas humanas. Él nos vino a dar mandamientos. Vino a darnos mandamientos. Que esos mandamientos nos sirven para acercarnos más a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente clase.